¿Alguna vez te has preguntado por qué sientes tanto todo? ¿Por qué cosas que para los demás parecen insignificantes te tocan de una forma casi insoportable? ¿O por qué, incluso estando rodeado de gente, sientes como si estuvieras solo en otro plano de existencia? Carl Jung dijo una vez: el privilegio de una vida es llegar a ser quien realmente eres. ¿Pero qué pasa cuando lo que eres simplemente no encaja en ningún lugar? Vivimos en una era donde la profundidad se ve como debilidad, donde el silencio incómodo de las almas raras se llena con ruidos que no dicen nada. Y en este escenario de superficialidad, quienes cargan con una arquitectura psicológica distinta, más sensible, más intensa, más profunda, muchas veces se sienten perdidos, agotados e invisibles. Tal vez ya hayas sentido que hay algo mal contigo, como si tu exceso de pensar, de sentir, de buscar, fuera un defecto que hay que corregir. Pero ¿y si ese exceso fuera, en realidad, una forma más avanzada de conciencia? ¿Y si tú no fueras el problema, sino la excepción? En este video, recorreremos un territorio íntimo, donde las palabras tocan el alma como susurros en la madrugada. Exploraremos las señales de una personalidad extremadamente rara a la luz de la psicología de Jung. Pero más que explicar, quiero conversar contigo, con la parte más profunda de ti, esa que se ha escondido por miedo a ser demasiado, esa que ya está cansada de explicar su profundidad a ojos que solo ven la superficie. Hoy, esa parte será abrazada. Cierra los ojos si puedes, respira profundo y ven conmigo. Hay un tipo de dolor que no tiene nombre, una sensación sutil, pero persistente, de que no fuiste hecho para este mundo. Puedes estar rodeado de amigos, sonriendo en fotos, participando en conversaciones, pero por dentro hay un silencio, un vacío que resuena, una pregunta que insiste: ¿por qué no encajo? Carl Jung observó que menos del 5% de la población desarrolla lo que él llamó conciencia diferenciada, un nivel elevado de percepción emocional, sensorial y existencial. Estos individuos, según él, son puentes entre el mundo visible e invisible, entre lo que es y lo que podría ser. Pero aquí está la paradoja. Cuanto más raro eres, más solitaria se vuelve tu existencia. Y tal vez ese sea tu caso. Tal vez has pasado la vida sintiendo que eres demasiado intenso, demasiado sensible, demasiado reflexivo. Tal vez intentaste moldearte, encajar, callarte, pero entre más intentabas ser como los demás, más te alejabas de ti mismo. Jung decía que todo lo que nos irrita de los demás puede llevarnos a una mejor comprensión de nosotros mismos. Pero ¿qué pasa cuando lo que te irrita no es el otro, sino el vacío de una vida sin profundidad? Esa sensación de no pertenecer no es un error, es una señal. Naciste con sensores que captan frecuencias más sutiles, con ojos que ven matices invisibles para la mayoría. Entras a una habitación y percibes lo que no se dijo. Escuchas una palabra y captas el trauma detrás del tono. Observas al mundo, no con los ojos, sino con el alma. Es agotador, lo sé, pero también es lo que te hace necesario, porque mientras el mundo corre tras el estatus, tú buscas significado. Mientras todos se distraen, tú sientes. Mientras muchos viven en piloto automático, tú cuestionas, investigas, sospechas, no por rebeldía, sino por intuición. No perteneces porque no fuiste hecho para encajar. Exististe para expandir, para iluminar, para recordarle al mundo que hay más, mucho más, debajo de la superficie. Y sí, habrá momentos en los que esa rareza dolerá, pero en medio del dolor también hay belleza, porque los que no pertenecen aquí pertenecen a las profundidades, y es desde ahí donde nace la verdadera transformación. Ahora dime, ¿alguna vez sentiste que el mayor obstáculo no está afuera, sino dentro de tu mente? A veces, el problema no es lo que sucede, sino cómo lo interpretas, cómo reaccionas y cómo te saboteas. Existe una técnica que ayuda a reorganizar tus patrones de pensamiento y te da estructura para tomar decisiones conscientes, basadas en lógica, claridad y valores internos. Combina elementos de la filosofía aplicada con neurociencia moderna y ejercicios prácticos de autoconocimiento. Muchas personas que estaban atrapadas en ciclos de ansiedad, procrastinación o impulsividad lograron finalmente tomar el control de su mente aplicando este proceso. Dejamos un video completo con todos los detalles en nuestro sitio web. Si quieres entender cómo funciona, escanea el código QR en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Carl Jung
fue uno de los primeros en notar que algunas personas simplemente operan en otro nivel de conciencia. A eso le llamaba conciencia diferenciada. Y lo más impresionante, menos del 5% de la humanidad alcanza ese estado a lo largo de su vida. Estas personas no solo piensan diferente, sienten, perciben y experimentan el mundo a través de lentes más profundas, más simbólicas, más densas. Pero eso no viene con aplausos. Al contrario, la mayoría de las veces, quienes tienen este tipo de conciencia son vistos como raros. Alguien que complica demasiado, que piensa demasiado, que siente demasiado. La verdad es que el mundo moderno, guiado por métricas, prisa y superficialidad, no sabe qué hacer con alguien que mira las nubes y ve arquetipos, que escucha una frase y comprende la herida ancestral detrás de ella, que contempla el silencio con la misma intensidad con la que otros miran un espectáculo. Jung creía que estas personas son, en realidad, versiones adelantadas de lo que la humanidad puede llegar a ser, como si fueran adelantos de un futuro posible, donde la sensibilidad es valorada, la profundidad es la norma y el autoconocimiento es prioridad. Para él, estos individuos son lo que llamamos diferenciados, no superiores, sino más avanzados psicológicamente, como si el alma misma hubiera acelerado su viaje. Y tú lo sientes, ¿verdad? Siempre supiste que había algo en ti que no encajaba, pero tampoco podías negarlo. Una especie de radar interno que percibe todo, un fastidio hacia las conversaciones vacías, una urgencia por entender la verdad, no la verdad de los hechos, sino la verdad del alma. Este tipo de conciencia no acepta lo superficial, exige sentido. No puedes mantener una relación basada solo en conveniencia. No soportas trabajos donde tu esencia tiene que ser sofocada. Lo sientes físicamente cuando estás viviendo en contra de tu naturaleza, y ese es el precio de tener una conciencia rara. No se puede ignorar cuando todo dentro de ti clama por autenticidad. Mientras la mayoría vive inmersa en patrones repetitivos y programación social, quienes tienen esta conciencia empiezan a notar los hilos invisibles que guían las decisiones, las relaciones, los miedos, y esa visión clara puede ser tanto un regalo como una maldición, porque entre más ves, más notas cuanto los demás no ven, y el abismo entre ver y no ver puede ser solitario. Intentas compartir una percepción y recibes miradas vacías. Intentas expresar una inquietud profunda y escuchas consejos superficiales. Es como intentar describir el océano a alguien que nunca ha salido de la alberca. Pero no te equivoques. Tu conciencia no es un defecto. Es un espejo de lo que el mundo podría ser. Tú eres la excepción que anticipa la regla. Jung decía que el verdadero proceso de individuación comienza cuando dejamos de intentar adaptarnos al mundo y empezamos a vivir de acuerdo con quienes realmente somos. Y ese es tu camino, no moldearte, sino revelarte. La conciencia rara es solitaria, sí, pero también es luminosa, porque cuando finalmente encuentras a otro ser con el mismo brillo en los ojos, con la misma inquietud en el alma, la conexión es inmediata, casi telepática. Y ahí es cuando entiendes, no estás solo. Simplemente estás rodeado de personas que aún no han despertado. No dejes que el mundo te convenza de apagarte. Tu luz incomoda porque revela sombras. Tu profundidad asusta porque exige un clavado. Tu conciencia es rara y por eso valiosa. No toda luz brilla sin proyectar sombra. Y cuanto más rara es tu conciencia, más profundas pueden ser las sombras que proyecta. Carl Jung fue quizá el pensador que mejor comprendió esta dinámica. Todo don psicológico, por más bello que sea, lleva consigo riesgos invisibles, patrones inconscientes que si se ignoran, se convierten en prisiones. ¿Alguna vez te has dado cuenta de cómo las personas profundamente sensibles a menudo cargan con un dolor silencioso? ¿O cómo aquellos con una intuición aguda se pierden en ansiedad, confusión y aislamiento? No es coincidencia, es la sombra del don. Jung llamaba a esto inflación del ego, un fenómeno peligroso que ocurre cuando nos identificamos tanto con nuestras cualidades raras que olvidamos integrarlas con humildad. Y aquí es donde comienzan a aparecer los tres grandes fantasmas que atormentan a quienes cargan dones psicológicos avanzados: la superioridad, el mesianismo y el martirio. La primera sombra es la ilusión de superioridad. Cuando te das cuenta de que sientes más, que entiendes más, que percibes matices que otros ignoran, es fácil caer en la trampa del soy mejor. Es sutil. No lo dices en voz alta, pero sientes una distancia.
un desprecio silencioso por aquello que consideras superficial, banal, inconsciente. Pero eso, lejos de ser un reflejo de tu nobleza interior, es una señal de que la sombra está al mando, porque nadie verdaderamente despierto se siente superior. Quien ve con profundidad también ve el dolor del otro, aunque se manifieste como ignorancia. La segunda sombra es el complejo del Salvador. Sientes que debes ayudar a todos, corregir, despertar, sanar. Tu empatía se convierte en una misión y tu misión en una carga. Atraes a personas rotas, confundidas, necesitadas, y sin darte cuenta, te conviertes en el terapeuta emocional de todos a tu alrededor. Pero eso esconde una trampa. Si crees que necesitas salvar al mundo, estás huyendo de salvarte a ti mismo. Jung advertía, aquello que negamos en nosotros, lo proyectamos en los demás. A veces, el deseo de sanar es solo un intento inconsciente de no mirar tu propia herida. Y por último, tenemos el martirio psicológico. Empiezas a creer que ser raro es ser solitario, que la profundidad exige sufrimiento, que la autenticidad es sinónimo de sacrificio. Te acostumbras al papel de incomprendido, y eso, con el tiempo, se vuelve una identidad. Pero cuidado, porque detrás de la nobleza del mártir puede haber un miedo escondido, el miedo a ser feliz, a ser visto, a ser plenamente tú, sin el dolor como justificación. Estas sombras no te hacen menos raro, pero muestran que incluso los dones más sagrados necesitan lucidez. La clave está en integrar, reconocer tus tendencias sin identificarte con ellas. Puedes ser profundo y humilde, intuitivo y silencioso, empático y protegido. Jung decía que nadie se ilumina fantaseando con figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y eso es exactamente lo que estás haciendo ahora. Al mirar estas sombras, estás dejando de ser su rehén. Recuerda, la luz más pura viene de aquellos que han enfrentado sus propias tinieblas y eligieron no perderse en ellas. No necesitas ser superior, ni salvador, ni mártir. Solo necesitas ser completo, y ser completo ya es revolucionario. Hay un tipo de misión que no viene escrita en libros sagrados, ni proclamada por ángeles o maestros. Nace en el silencio, en esa inquietud que te acompaña desde muy joven, en la certeza inexplicable de que fuiste hecho para algo más, aunque no sepas exactamente qué. Carl Jung decía, tu visión se volverá clara únicamente cuando mires dentro de tu corazón. Quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Y tal vez tu misión, esa que llevas tiempo tratando de descifrar, no esté afuera, en lo que haces, conquistas o representas, sino en cuánto logras ser plenamente tú, sin pedir disculpas por ello. Este mundo, que tanto te enseñó a moldearte, a disminuirte, a esconderte, necesita justamente de tu presencia auténtica. No estás aquí por accidente. La forma en que sientes, piensas, percibes y reaccionas no es un defecto de fábrica, es una pieza rara, un prototipo de lo que la humanidad aún puede llegar a ser. Pero cumplir con esa misión tiene un precio, porque vivir como eres, profundamente, intensamente, conscientemente, requiere valentía. La valentía de decir no cuando el mundo entero grita sí. La valentía de seguir solo cuando la multitud camina hacia el lado opuesto. La valentía de permanecer fiel a tu alma, incluso cuando eso signifique decepcionar expectativas, romper lazos o comenzar desde cero. Esa misión no es grandiosa en el sentido hollywoodense. No requiere fama, aplausos ni reconocimiento. Requiere solo una cosa: integridad. Ser quien realmente eres, en un mundo que constantemente intenta que lo olvides, es el mayor acto de resistencia y también el mayor regalo que puedes ofrecer a los demás, porque cuando vives con autenticidad, invitas, sin palabras, a los otros a hacer lo mismo. Jung llamaba a esto función trascendente. Es el punto donde tu proceso de individuación personal empieza a tener un impacto colectivo. Te conviertes, sin querer, en un faro para otras almas raras, un espejo donde por fin pueden reconocerse. Pero ojo, eso no te hace responsable de nadie. La misión de ser tú no es un sacrificio. No implica salvar, cargar o convencer a los demás. Solo exige que te mantengas fiel a tu verdad, aunque nadie la entienda, aunque duela, aunque todo a tu alrededor quiera empujarte de nuevo hacia la superficie. Tu existencia, en su forma más pura, ya es un acto de revolución silenciosa. Eres un recordatorio de que es posible vivir con profundidad, con significado, con conciencia, incluso en medio del caos.
Jung creía que los raros son puentes entre el inconsciente colectivo y la conciencia emergente. Son quienes cuestionan lo que todos aceptan, quienes sienten lo que otros evitan, quienes eligen lo auténtico, incluso cuando es lo más difícil. Si ese es tu camino, hónralo, con ternura, con firmeza, con respeto, porque ser tú no se trata solo de ti. Se trata del impacto silencioso que tu autenticidad tiene en el mundo que te rodea, y si aún no entiendes cuál es tu misión, tal vez sea demasiado simple para explicarse, pero demasiado profunda para ignorarse. Ser tú, por completo, sin miedo, sin concesiones, sin máscaras, y eso lo cambia todo. Llegar hasta el final de este viaje dice más de ti de lo que tal vez ahora logres percibir. Pocos se permiten ir tan profundo, pocos aguantan mirarse con tanta honestidad, y menos aún logran reconocer con humildad y valentía su propia rareza. Si en algún momento te sentiste extraño, fuera de lugar, incomprendido, sepas que eso nunca fue una debilidad, fue una señal, un llamado silencioso, un recordatorio de que ves el mundo con otros ojos, sientes con otra piel, percibes con otra alma. Jung decía que volverse consciente es un proceso doloroso, y tú sabes muy bien lo que eso significa, porque ver lo que otros no ven muchas veces es cargar con el peso de sentir en soledad, pero justo eso es lo que hace que tu presencia sea tan esencial. El mundo te necesita tal como eres, con tu profundidad, tu sensibilidad, tu rareza sagrada, porque cada vez que eliges ser fiel a ti mismo, aunque eso signifique ser rechazado, abres camino para que otros hagan lo mismo. Ser raro es una misión, no una misión grandiosa, con reflectores y gloria, sino una misión silenciosa, como la raíz que sostiene al árbol. Eres tú, viviendo tu verdad, incluso cuando nadie más la entienda. Eres tú, negándote a encajar en moldes que te hacen más pequeño. Eres tú, recordándole al mundo que aún existe belleza en la autenticidad. Si estas palabras resonaron contigo, no lo dudes más. No eres demasiado, eres raro, y tu conciencia es un regalo, no solo para ti, sino para el mundo entero. Recuerdo una noche en particular. Era tarde, casi las 3 de la mañana. Toda la ciudad dormía, pero mi mente no. ¿Conoces esas noches en las que el silencio es tan profundo que parece que él mismo intenta decirte algo? En ese momento me sentía exactamente como lo describimos aquí, fuera de lugar, demasiado extraño para ser comprendido, demasiado sensible como para anestesiarme como los demás parecían hacerlo con tanta facilidad. Tomé un libro de Jung, casi por reflejo, y ahí, entre frases subrayadas y páginas marcadas por la angustia, encontré una frase que me hizo detenerme. La soledad no viene del hecho de no tener personas a nuestro alrededor, sino de no ser capaces de compartir lo que nos parece importante. Fue como si él me hubiera visto, y tal vez, ahora, yo haya hecho lo mismo por ti. Y no olvides hacer clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado si quieres acceder al contenido completo sobre el modelo de autotransformación que combina neurociencia y filosofía práctica y que te ayuda a desarrollar disciplina, claridad mental y una dirección real para tu vida. Si este video te tocó, es porque, de algún modo, nuestras almas caminan en la misma dirección, y te agradezco por eso, por haberte quedado hasta el final, por haber permitido que estas palabras resonaran dentro de ti, por no haberle dado la espalda a ti mismo, incluso cuando eso habría sido lo más fácil. Ahora, vamos a dejar algo muy claro. Si llegaste hasta aquí y aún no le diste like al video, entonces sí que hay algo muy raro ahí, pero en tu autocontrol. Así que dale like, comenta aquí abajo. Soy una rareza en forma de persona. Y suscríbete, porque este canal es básicamente un grupo secreto de almas profundas que fingen estar en Internet, pero en realidad están en una biblioteca invisible discutiendo el sentido de la existencia. Y si quieres profundizar aún más, cuidado con los videos que están apareciendo aquí al lado. No son solo videos, son portales. Uno de ellos esconde uno de los descubrimientos más inquietantes de Jung sobre cómo las personas inconscientes drenan tu energía sin que te des cuenta. Pero no te voy a decir cuál es. Tendrás que arriesgarte. Ve, pero recuerda, tú no eres demasiado. Es el mundo el que todavía es muy poco. Y es precisamente por eso que te necesita, tal como eres.